Ya tenemos los vuelos de Héctor y todo, así que perfecto. Qué maravilla, qué bárbaro. Equipazo. Un evento en Lima. Doctor Marcel, en Lima, bueno, en las afueras de Lima, en la costa, sería. Buenas noches, bienvenidos a nuestra clase número 6 del curso Asian Classics Institute número 8, que es Los reinos de existencia y la muerte. Luis, ¿nos ayudas con la ofrenda de mandala, por favor? Sashi Pukji Jukshin Metotra Rira Lingshi Niende Gyempadi Sangye Shingdu Mikte Urwarji Drokun Namdak Shingla Choparsho Idam Guru Radha Mandala Karniyatayami. La que sigue. Sangye Chudam Soki Choklam La Yanchu Bardu Dakni Kyapsu Gimpe Sonaki Drola Penchip Sangye Drupar Shok Sangye Chudam Soki Choklam La Yanchu Bardu Dakni Kyapsu Daki Chenjen Gilpei Sonamki Drola Penchi Sangye Drupar Shok Sangye Chodan Soki Chodam La Yanchu Bardu Dakni Kyapsuchi Daki Chenjen Gilpei Sonamki Drola Penchi Sangye Drupar Shok. Gracias, la que sigue, por favor. Muy bien, esta clase nos va a dar dos ideas y es acerca del tercer capítulo del Abhidharma Kosha. Y vamos a hablar de los tipos de sustento. El sustento es aquello que sostiene la vida, que mantiene una vida que no se muera, ¿verdad? Que no se acabe. Y el segundo tema que vamos a ver hoy es la creación y la conformación de nuestro planeta. Para asistir a esta clase nos vamos a poner el sombrero de la Abhidharma Kosha, pero sobre todo el sombrero de la vacuidad. Todo en nuestro mundo es una proyección que viene de mis semillas hacia mi mundo. Y resulta que Vasubandhu, es un gran erudito, un gran ser, pudo ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, desde ahí, ese es el contexto en el que nos vamos a ubicar. Geshe Michael una vez nos enseñaba en los principios que tú te puedes subir, asomar por la ventana y tienes un panorama, pero te subes al primer piso y ya ves más de lo que ves en ese panorama. Pero ¿qué tal si te subes al séptimo piso? Pues ya tienes casi hasta el horizonte o al veinteavo piso. Entonces, esto es lo que Vasubandhu nos está mostrando, una visión que él tuvo completa y que al final vamos a ver cómo hay otras enseñanzas o otras corrientes que lo usan. Entonces, dicho eso, vamos a hablar de este capítulo 3 que es muy hermoso y cómo los seres sobreviven por el sustento, gracias al sustento. Como siempre es muy importante establecer la enseñanza. Esta enseñanza nace del comentario La luz sobre el camino a la libertad, de su santidad el primer Dalai Lama. No estamos hablando del Panchen Lama, del primer Dalai Lama, Gyalwa Gendum Drup. Este comentario lo hace sobre el texto raíz, la bóveda del conocimiento más elevado o Abhidharma Kosha, de Máster Vasubandhu del siglo IV. La que sigue.
Entonces, Máster Vasubandhu nos dice que los seres se mantienen vivos por el sustento, lo que los sustenta en el reino donde nacieron. El sustento funciona para mantener vivos a los seres que ya han salido. ¿De dónde? Del bardo. Y para alimentarlos. Funciona para proporcionar apoyo a los que aún están en el estado de búsqueda de su siguiente vida. Nuevamente, los seres del bardo, el estado intermedio que nos hablaba Sophie, la que sigue. Y tenemos 4 tipos de sustentos. El primer sustento es el alimento sólido. El alimento sólido es la comida tal cual como la comemos. Solamente existe en el reino del deseo. Ya no existe en el reino de la forma ni en el reino de la no forma. Porque cuando ya pasas a esos reinos es porque ya acabaste con todo el deseo y el apego a la comida y al sexo. Entonces ya no vas a tener en esos reinos ese deseo. Ya superaron eso, entonces el alimento sólido no existe en el reino de la forma y de la no forma. Todos los seres que estamos en el reino del deseo tenemos diferentes tipos de alimento. Se dice que en los infiernos, los seres de los infiernos están forzados a tragar bolas de hierro o cobre derretido directo en su boca. En los seres del bardo pueden vivir solamente de los olores. Los olores para los seres del bardo también tienen que ser picados y ser ingeridos en bocados. La naturaleza de este alimento es que es un alimento sólido o comida particionada. Y se refiere no nada más a que la partes en pedacitos para deglutirla, no, se refiere que es la combinación de las 3 puertas de los sentidos: olfato, gusto y tacto. Así se llama porque es un alimento que se muerde solo después de haber sido dividido en porciones por los 3 agentes: la nariz, la lengua y el cuerpo. Entonces, estamos viendo que la relación con el alimento sólido es totalmente de percepción a través de los sentidos. No, no es nada más irnos a que caiga mi estómago y ya estoy satisfecha, sino es toda la actividad de los sentidos que se relacionan con el alimento. Y estos alimentos nutren, déjame cambiar aquí, estos alimentos nutren a los 4 elementos con los que estamos conformados. Los 4 elementos que la medicina tibetana los tiene como, como es la tierra, el fuego, el agua y el viento. Entonces, estos alimentos nutren a esos elementos que a su vez nutren nuestras células, nuestros órganos y nos dan la vida. Dentro del alimento, este alimento sólido, tenemos alimento sutil. El alimento sutil no produce desechos como orina o popó. Es absorbido como la mantequilla sobre la arena, así lo absorben. Y a esos son los seres del bardo. Los seres de placer del reino del deseo, que más adelante les voy a enseñar dónde están ubicados, ellos fueron los humanos del primer eón, los primeros en aparecer en la tierra con el cuerpo completo, como seres de luz, seres sutiles. Entonces ellos solo comían néctar. Y el néctar es una preparación sutil de varios ingredientes. Hay diferentes tipos de néctar. Entonces ellos absorbían el néctar. Y tenemos el alimento burdo, que es el que nosotros comemos, que tiene el olor, el sabor y la textura. Estos son los alimentos del reino del deseo, porque es lo que nos ata a seguir aquí. Ese apego al alimento y al sexo es lo que nos mantiene renaciendo y renaciendo en el reino del deseo. La que sigue, por favor.
El segundo tipo de sustento que tenemos es el contacto con el objeto a través de los sentidos y la conciencia que implica la experiencia de placer. Entonces, aquí ya no es tomar la comida y comértela. Solo con ver, solo con oler o tocar el alimento ya te da sustento. Nadie se muere de inanición si cerca de esa persona hay un alimento. Y dicen que también hay comida visual. Por ejemplo, una muchacha muy guapa mantiene vivo, te mantiene vivo. O sea, esa atracción vigorosa te da vida. O el ejemplo típico es los soldados que se llevaron la foto de la novia a la guerra y eso los mantuvo vivos, el deseo de volver a estar con la novia. Entonces, el sustento se dice que es con mancha. Esto es muy interesante porque al decir que es sustento que me da vida, pero viene manchado, sí, viene manchado porque está manchado porque es para sostenerme en el samsara. O sea, el samsara es un error, ese que no queremos, queremos salir de él y por eso es un sustento manchado. Claro que me va a dar vida, pero me va a dar vida para quedarme en samsara. Entonces, esa es su función, perpetuar la vida en el reino del sufrimiento. Entonces, si fuera un contacto sin mancha, no te dejaría en el reino del sufrimiento, entonces no sería sustento. Se le dice sustento con mancha o sustento, implica que es manchado. Ese apego al alimento puede llevarte a una nueva existencia. Ese es el poder del deseo, de querer tenerlo. Entonces, cuando hablamos de alimento, de contacto, de sustento manchado, estamos hablando de placer. Entonces, así es como se liga la conciencia a ese contacto de que por medio de los sentidos obtuviste un alimento, puede ser por olor, por gusto, por lo que sea, pero la conciencia siente placer y eso es lo manchado. Y eso es lo que te mantiene vivo en este reino de sufrimiento. La que sigue, por favor. El otro tipo de sustento es el movimiento de la mente. Ese movimiento de la mente es el que sostiene las acciones como la esperanza o el deseo de vivir. Eso en sí mismo puede mantenerte con vida. Y hay dos historias muy interesantes y fuertes, ilustrativas, de que era un padre que estaba con dos hijos que estaban en la época de la hambruna. Entonces el padre, para poder hacer que sus hijos tuvieran esperanza de vivir y deseo de vivir, llenó un costal de paja y lo colgó y les dije, mire, aquí tenemos harina, tenemos para comer, no se preocupen. Pero los muchachitos traviesos fueron y bajaron el costal de harina y vieron que era pura paja y se murieron inmediatamente, porque perdieron la esperanza de sobrevida. También cuentan la historia de unos mercaderes que iban en un barco y el barco se hunde. Entonces estaban flotando en el mar y allá a lo lejos en el horizonte veían espuma y ellos asumieron que eran olas que llegaban a una playa y que ya estaba ahí una tierra firme. Entonces, mientras estuvieron tratando de llegar, estuvieron con vida, pero en el momento en que se dieron cuenta de que era una ilusión, en ese momento naufragaron. Ahí se hundieron. ¿Por qué? Porque perdieron la esperanza de seguir con vida. Entonces, el deseo de vivir la esperanza es un movimiento de la mente, pero también está manchado simplemente porque se trata de sobrevivir en el samsara. La que sigue, por favor. Y el cuarto tipo de sustento, pues es la mente en sí misma, la conciencia con mancha. Es la conciencia ligada al contacto que supone una experiencia placentera, porque el que siente el placer es la mente. El placer se ubica en nuestra mente, en nuestra experiencia. Pareciera que son los sentidos,
pero la interpretación del sentido del gusto o de la armonía de una pieza musical, del oído, la interpretación de la suavidad en el tacto está en la conciencia. Y la conciencia está manchada. ¿Por qué? Porque es para sostenernos en el samsara. Sin embargo, la mente misma en sí es la que es el fundamento de la vida, porque sin mente no estaríamos presentes, no estaríamos aquí, no seríamos nosotros. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Nada más somos nosotros, ¿verdad? Bueno, la que sigue, por favor. Ah, ¿te puedes regresar? Uy, fue porque te pedí que... Ah, ok. Es Ah, perdón. la que sigue. Esta. Aquí, Namishe es la conciencia misma. Todos tenemos esta conciencia. Entonces, por eso es sustento de nuestra vida. Si te noquean, dice Geshe Michael, que te pueden noquear o puedes estar inconsciente, pero la conciencia base, la conciencia fundamental, sí, sí está consciente. Hay un nivel de conciencia muy, muy profundo dentro de nosotros. Todos los tres reinos, reino del deseo, reino de la forma y reino de la no forma, tienen estos sustentos, excepto el reino del deseo tiene el alimento sólido, pero todos los demás tienen todos los sustentos. Ahora sí, la que sigue, por favor. Se está viendo en el Zoom. ¿Sí? Ah, ok. Muy bien. Entonces, tenemos cuatro tipos de cosas que causan que tu cuerpo siempre esté saludable. Es decir, puedes tener un cuerpo balanceado o un cuerpo desbalanceado. Estas son las cosas que balancean tu cuerpo. Hacen que tu cuerpo florezca para nutrir a los cuatro elementos que apoyan a tu cuerpo, que ayudan a balancear. Entonces, estos cuatro acciones nutren tus células y nutren a esos poderes de los sentidos. Tenemos Sa, tierra, Chu, agua, Me, fuego y Lung, viento. Esto es la energía fundamental de todos tus sentidos. Eso no quiere decir que traigas fuego en la nariz o un ventilador adentro que te eche aire. No, no estamos hablando de eso. Pero, por ejemplo, la respiración es el viento. Están los vientos sutiles. Está el fuego, es la digestión, la temperatura. La tierra es el esqueleto, que te mantiene fuerte, te mantiene erguido. Y el agua, bueno, pues todo lo que, la sangre, todo lo que circula, somos, ¿cuánto? 85% de agua. Entonces, todos los elementos están presentes en nuestro cuerpo. Y estas cuatro actividades nutren a esos elementos. Por lo tanto, tus órganos, por lo tanto, tu vida. Entonces, tenemos Kase, que es la comida, que hace que te mantengas vivo en Sansara. Luego tenemos Lekha. Son cosas buenas para tu cuerpo. Puede ser masaje, baños, sauna, vapor, aguas termales, cremas, yoga. Ejercicio también. Sí, porque estás ahí sudando y todo eso, claro. El tercero es dormir, ni mucho ni poco. Y el cuarto es la concentración. Tin Gen Zin. Poner a tu mente en un solo lugar, elimina el estrés y muchos asuntos en tu cabeza, todos lo sabemos, nos desbalancea sobremanera. La que sigue, por favor. Está correcto. En el Zoom lo están viendo bien. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuál es la función de estos tipos de sustento? Su función es perpetuar esta vida de sufrimiento.
Como dice el sutra, los 4 tipos de sustento son la raíz misma de la enfermedad, el cáncer y la agonía. Nos ayudan a provocar la vejez y la muerte. Mira, qué lindo. Finalmente, este es un nivel de conciencia en el que debemos estar todos presentes. ¿Por qué tenemos que tener esto siempre presente, Luis? ¿Qué te dice esto? ¿Qué te provoca saber esta realidad? La renuncia, La renuncia. y O digo, sea, ya a lo mejor seguir comiendo, pero no con la misma conciencia. ese placer por la comida me va a seguir teniendo aquí. O ese abuso del ejercicio al mismo tiempo está acabando conmigo, finalmente. O dormir de más o dormir de menos también está haciéndome daño. Entonces, esto es para entender que solo son maneras temporales de seguir vivo en Sansara. ¿Y entonces qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Tu práctica. Transforma tu coche chafa, que es este vehículo que ahorita tenemos, en un auto último modelo para salir de aquí. Tu práctica, transformarnos. Lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos estudiando aquí. Tu práctica de todos los días. La que sigue, por favor. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Si no hay alguna duda, algún cuestionamiento, vamos a pasar a la segunda parte de los 2 temas que vamos a tratar en esta clase. Y es la etapa y cómo se formó el mundo. Nuevamente, Abhidharma Kosha, Master Vasubandhu, total vacuidad, proyecciones. Ese es el contexto del que vamos a hablar todo esto. Entonces, miren. El Abhidharma Kosha dice en el capítulo 3 que la base que se encuentra por debajo de este mundo primero consistía en nada más que espacio vacío. Después comenzó un presagio sobre la formación de un nuevo mundo, una fuerza suave de viento girando por sí sola durante un periodo de muchos años. Eventualmente se convirtió en un gran disco de viento, tan fuerte y sólido que ni un diamante pudiera agrietarlo. Esa pequeña cosita que ven ahí es una pirinola y la pusieron a girar para evocar este movimiento. Entonces tenemos que Yik quiere decir perecedero, Ten, fundación. Entonces, Yik Ten, el mundo perecedero. Y para hablar de la creación del mundo, de este nuestro mundo, hay 2 grandes presentaciones. Uno es el que da el Kala Chakra, que ya son enseñanzas tántricas, y otro es el que da el Abhidharma, el que vamos a ver aquí cómo empezó el mundo. Y bueno, dice que primero hubo espacio vacío, luego vino el lung, que es el viento, y esa energía empezó a moverse, primero lentamente y luego fue aumentando su velocidad. Y fue tal la velocidad y la cantidad de giros que generó un disco duro como el diamante. Y esa es la base de nuestro planeta, de nuestro mundo, perdón. Y luego se formó, encima de ese disco de diamante, se formó un disco de agua. Y encima de ese, ay, por favor, lean las lecturas, están impresionantes. Encima de ese disco de agua se formó, fue tanta la lluvia y los vientos y los azotes del mar que se formó un disco de oro. Entonces tenemos que primero hay un disco de diamante, luego un disco de agua y luego un disco de oro. Nos describen que el disco de viento, el del diamante, es de 5,4 millones de millas de diámetro y 7 millones de millas de espesor. Es una base impresionante. Entonces nosotros decimos un gran disco
es uno de tantos significados de mandala. Cuando hacemos la ofrenda del mandala, decimos un gran disco. Y esto lo ofrecemos todas las veces al principio de cada clase. Om Bar Yabumi Ahum, el suelo de oro. Entonces, esta tierra impregnada con el aroma del incienso, cubierta con un manto de flores, la gran montaña, los cuatro continentes, adornados con las joyas del sol y la luna. En mi mente las transformo en el paraíso de un Buda y las ofrendo todas a ti, para que con esta acción todos los seres experimenten un reino puro. Está hablando de este mundo, ¿eh? Y todo está en las lecturas. De verdad los invito para que las escuchen porque son unas descripciones de Star Wars. Por ejemplo, literal, podemos ver que muchísimas películas tocan todos estos temas de una manera u otra, con interpretaciones, pero yo tengo mi colección de películas personal que compruebo todo lo que aquí vemos y les puedo recomendar la del Señor de los Anillos. Geshe Michael la dice todo el tiempo. También nos ha mencionado los hombres de negro, que salen muchos marcianos. Y dice, ¿ustedes creen que esos marcianos fueron invención de un hombre? El que diseñó esos marcianos es porque ya estuvo en muchos planetas y viene de sus semillas. Y tenemos también la vida de Chuck, que la acabo de ver, la vi en Prime, está increíble. Inception con Leonardo DiCaprio, es impresionante. Lucy, bueno, esa es mi favorita. Matrix, obviamente, toda la saga. Sin Límites con Bradley Cooper. ¿Y qué diablo sabes tú? Todas estas películas de ciencia ficción no son sino tomadas de este mundo de Vasubandhu, la verdad, es de la Vidharma Kosha. Nos dice Geshe Michael que no podemos imaginarnos lo que viene ahí. Y ya estuve hojeando las lecturas y ya trae información impresionante. La que sigue, por favor. Vamos a seguir con los mundos. Entonces vamos a hablar de las montañas en el mundo. Y hay 9 montañas principales. En el centro está el Monte Meru, rodeado por 7 cordilleras concéntricas de montañas. Al extremo del mundo se encuentra separado, allá en la orilla de los discos, una cordillera circundante también hecha de puro hierro. Y todas las montañas de las 7 cordilleras son de oro. Y el monte Meru sale del agua, así elevándose a lo alto. El primer anillo montañoso interior es de 360.000 kilómetros por encima del agua y 360.000 por debajo del agua. O sea que es como un iceberg impresionante. Cada anillo, cada cordillera que va haciendo hacia afuera, es el doble de grande del anillo previo. Y van creciendo y van haciéndose cada vez más grandes. Y el sol se mueve alrededor del monte Meru y lo sigue la luna. Si se fijan en todas las imágenes de la rueda del samsara, siempre está el sol y la luna. Siempre están presentes. La que sigue, por favor. Entonces nos dice, ahora de la pregunta de tarea, dice que describamos los océanos. Y son 3. Los océanos del mundo constan de los mares del deporte, que se encuentran entre todas esas montañas. Esos son los mares del deporte. Luego, después de esas 6 cordilleras, hay un espacio libre y ese es el océano exterior. Y el que está alrededor del monte Meru es el océano interior. Y todos esos son los 3 océanos del mundo. Geshe Michael dice que este es el mandala. Es el mandala que le ofreces a tu maestro
cuando tomas una clase. Y dice, ¿qué precio tiene eso? O sea, yo no les puedo, él pone ahí precio de $5 desde 1990, ¿verdad? Pero dice, yo no les puedo cobrar $5 por clase, porque esto no tiene precio, no lo alcanzarían a pagar. No hay valor para esto que están escuchando. Y cada clase, dice Geshe Michael, vale más que todo el dinero del mundo. No lo puedes cobrar. Y dice, ¿cuánto vale eliminar tus aflicciones mentales? Dice, para tener la percepción directa de la vacuidad, necesitas un maestro. Entonces, con esto nos ponen necesitas a alguien que te enseñe. Ese es el valor del maestro y el valor de recibir una enseñanza como esta. La que sigue, por favor. La clase que entra vamos a hablar sobre el reino de los infiernos, los seres de los infiernos. Entonces aquí puedes con el cursor. Entonces tenemos de abajo para arriba los 8 infiernos fríos, luego los 8 infiernos calientes, luego tenemos el disco de diamante, aquel con el que es la base de todo este mundo, con el que empezó el viento, luego el agua arriba del disco de diamante y luego el disco de oro. Luego esas cafecitas son las montañas de hierro, y luego sigue el océano exterior, y luego ya vienen las 6 cordilleras de montañas de oro, con sus océanos del deporte ahí adentro, y el monte Meru es el triangulito azul. Ese abajo tiene el océano. Ah, pues lo podemos ver allá visto así, ¿verdad? Y tenemos los 4 continentes. El continente nuestro es, ahorita, el Zambú, es el de abajo, el de lapislázuli. Nosotros somos ese es nuestro mundo. Está el de rubí, está el de oro, otro continente de oro, y el de plata. Y el nuestro es el de lapislázuli, Zambú. Y el color de nuestro cielo es del color de nuestro continente, que es azul, porque cada continente tiene su propio color de cielo. Entonces el nuestro es el azul. Y luego, acá arriba, ahí, es donde ya entras en meditación profunda y puedes acceder al reino de la no forma. De esa rayita hacia abajo, hasta abajo, todo hasta abajo, es el reino del deseo, los 6 reinos del sufrimiento. Y luego, a partir de allí hacia arriba, son los 7 niveles del reino de la forma. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 10, yo creo que son los de los 10 bumis. Y arriba es el reino ya de la no forma. Entonces, todo esto es como está conformado nuestro planeta. Tiene un sol y una luna, el sol gira y la luna va atrás de él. Y las estrellitas blancas, esas no supe ya qué eran. La que sigue, por favor. Entonces, nos dice, ¿por qué no podemos ver? Nos preguntamos, ¿por qué no podemos ver el mundo de esta manera? Porque está vacío. Nuestra proyección kármica es diferente. Si tuviéramos diferente karma, pudiéramos verlo de manera muy diferente. Y aquí es donde Geshe Michael nos dice que el Tantra es lo que nos lleva a sembrar esas semillas para ver el mundo tal cual es. Y el Tantra funciona mejor en tiempos degenerados, que es donde estamos ahorita. Es más rápido. Esta enseñanza tiene 2500 años de antigüedad y hoy la tenemos aquí con nosotros y es por algo. Entonces dice que mientras más mejor es tu práctica, mayor devoción a tu lama. Y nos habla nuevamente de Vasubandhu, nos dice que no era ningún tonto,
que él te explica perfectamente todo lo que pasa después de tener la percepción directa de la vacuidad y que leer el Abhidharma Kosha es como armar una bomba atómica, que no te puedes imaginar todo de lo que habla. Entonces, ¿para qué describir un mundo del que te puedes caer por el borde? Entonces, ¿por qué Vasubandhu habla del planeta? ¿De dónde viene? ¿Por qué se ve redondo para un satélite? Tú ves y ves un planeta redondo. Entonces dice, claro, porque son tus proyecciones. O sea, nosotros tenemos la proyección de verlo redondo, pero dice que en la India hay un museo donde te demuestran que la Tierra es plana. Sí, sí, yo me quedé, ay. Bueno, entonces todo tiene que ver con tus proyecciones. Dice Geshe Michael que dentro de algunos años nos van a estudiar a nosotros y nos van a ver como personas primitivas. Y van a decir, no, pues es que no sabían que era solo una proyección y no podían ver las cosas como nosotros, eran los primitivos. Así nos describe Geshe Michael. Entonces, y lo vemos redondo porque no mantenemos nuestros votos tántricos, nuestros votos de Bodhisattva. O sea, el volumen, O la sea, percepción de volumen l- del planeta. si lo vemos redondo porque no mantenemos nuestros votos, tenemos que mantener nuestros votos tántricos y de Bodhisattva, hacer nuestra práctica tántrica para que no lo veamos así. Por ahí alguien está hablando, si puedes silenciarlo. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguien que quiera comentar algo, añadir algo? ¿Cuál sería una forma de, regresando al tema del sustento, cuál sería la forma de alimentarnos y no estarnos apegando al samsara? Pues yo creo que comiendo con conciencia de saber que este placer que me está dando esto, de todos modos me lleva a la muerte, que lo único que me va a liberar de la muerte es mi práctica, es la renuncia a salir de este mundo. O sea, hacerlo para tener bien nuestro... Ahora, hay que hacer las prácticas que mantienen saludable tu cuerpo para estar bien mientras logras ese proceso. Esa sería mi visión, con lo que me quedo de todo esto. O sea, es necesario porque es lo que me sustenta y es mi gran oportunidad y no la voy a desaprovechar y renuncio a pegarme a los placeres que de todos modos me van a llevar al cáncer, a la agonía, a la muerte, a la tragedia, al envejecimiento. Y utilizar cada momento y cada instante para practicar, porque es a donde nos quiere llevar todo esto, a la renuncia, a la renuncia. O sea, y eso no quiere decir que no cuide mi cuerpo y no lo mantenga balanceado, porque es lo que me va a generar una buena práctica. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, pues vamos a ver la tarea de meditación, por favor, la que sigue. 15 minutos al día, imaginar la suprema evolución del mundo para ti en un paraíso búdico. Imagínense las semillas que estamos sembrando. No va a ser posible jamás podernos iluminar si no comenzamos a imaginar cómo sería ese paraíso. Yo, cuando me llamaba mucho la atención cuando veo las imágenes de Budas en su paraíso, siempre están en un cojín de luna y en un cojín de sol, o en un cojín de algo, siempre están sobre discos. Y ahora ya veo la correlación con los discos. Entonces, no importa qué te imagines, no importa qué diseñes,
pero esta información que acaba de entrar hoy a tu mente, que viene desde hace 2500 años de antigüedad y que Máster Vasubando nos las puso en la mesa y llegó Geshe Michael y tradujo los textos directos del tibetano, porque en sus lecturas vienen los textos en el tibetano. Y Geshe Michael los pone en inglés y el equipo de compañeros ya muy estudiados lo ponen en español para que nosotros podamos accesar a esto. Imagínense el significado, la información que estamos obteniendo hoy. Juguemos, juguemos, deleitémonos con imaginarnos ese paraíso búdico y diséñalo, diséñalo. Esa fue la enseñanza que nos dio Geshe Michael ahora que estuvimos en Phoenix y nos dijo, diseña tu siguiente vida. Lo mismo te diseñas como humano que te diseñas como Buda en tu paraíso. Pero eso está sembrando semillas poderosísimas en nosotros para poder vernos más pronto que tarde en esa realidad. Entonces, con esta información juega y viaja y siembra esas semillas poderosísimas para que puedas generar tu paraíso. Sí, gracias. Fran, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Pudieras pasar cerrar con el mandala? Aquí está la gran tierra, llena de aroma e incienso, cubierta por un manto de flores, la gran montaña, los 4 continentes, adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente los convierto en el paraíso de un Buda, y te las ofrendo todas a ti. Que con esta acción todos los seres experimenten el mundo puro. Idam Gurranna Mandalakam Miriatayami. Que por la bondad que acabo de realizar todos los seres vivos completen la colección de mérito y sabiduría y así generen los 2 cuerpos supremos que el mérito y la sabiduría crean. Gracias. La que sigue. Bueno, esto ya está de más. La que sigue. Ahí, la que sigue. Listo. ¿Nos puedes poner en cuadrícula para vernos? Ah, mira, a la hora de la hora ya vi que están Marco y Martín. Ah, no, no había visto. ¿Qué les pareció? ¿Qué pueden comentar de esto que alguno de ustedes ha visto esas películas? Yo casi todas, Sí, pero no, todavía me faltan. Mm. Ah, sí, tú nos recomiendas películas, Marco. Sí, sí, Sí. sí. Sí, es. Cloud Atlas, claro, no, entonces hay un montón y Geshe Michael, fíjense que nos pone de práctica irnos a ver películas de superhéroes. Esa es una práctica de nosotros y nos pone a ver todo este tipo de películas de ciencia ficción ¿para qué? Para que agrandemos nuestra mente, para que metamos esas semillas en nuestra mente y podamos salir más allá de todo esto. Bueno, pues parece que no hay comentarios. Alguna película, Marco, que te haya hecho a ti flipar de todo esto. No sé si aquí les dije la de Arco, es una Ah, animada, Arco, así se llama, como Arco Iris, Arco, habla yo vi de, otra que recomendaste en el club del libro. sí, bueno, está esa, ¿Arco? Si nos la Arco, pones en el chat. ujú, ahorita se Muy las bien, paso, muy bien. y habla eso de los cuerpos de Arco Iris. Ah, y, no, y pues Marcos, si en el WhatsApp que estamos todos juntos pones el listado de todas las películas, vemos cuáles no hemos visto. sí, 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 sí. que luego se me va a veces, no sé si las pongo en el club o aquí,
o es Hazte en ya la un sangre. listado, hazte un listado para poderlas compartir, porque los de anime también tienen cosas buenísimas, de puritita vacuidad. Yo acabo de ver la de la vida de Chuck y quedé impactada. Habla de, bueno, no les digo porque hay que interpretarlo, obviamente, pero ya esas locuras que yo calificaba de locuras, pues no, no son tanto. Y es lo que dice Geshe Michael, o sea, estas personas ya tuvieron experiencias de otras vidas, sus semillas florecen en esas ideas, porque de la nada nada viene. Entonces, pues cerramos con eso. El paraíso existe y lo podemos alcanzar. Para eso estamos aquí. Que descansen, buenas noches. Buenas noches, linda semana. Igualmente, hasta luego. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, buenas